Mi nombre es Elena. Tengo 69 años. El 24 de diciembre, a las 7 de la tarde, mi casa olía a gloria. El pavo que había estado marinando durante 2 días en la receta secreta de mi difunto esposo Esteban, una mezcla de jugo de naranja agria, achiote y orégano de la sierra. Estaba dorado y crujiente. El bacalao a la vizcaína, que me había llevado todo el día anterior, burbujeaba suavemente en la estufa. Los romeritos con mole, el puré de manzana con canela, la ensalada de Nochebuena con betabel y granada. Todo estaba listo. La mesa del gran comedor, esa mesa de roble macizo que Esteban y yo compramos en nuestra primera subasta, estaba puesta para 20 personas. No para invitados, sino para la familia, primos, tíos, sobrinos, la vajilla de porcelana Limoges que heredé de mi madre, los cubiertos de plata que pulí a mano, las copas de cristal de Bohemia. Cada puesto era un recuerdo, una promesa. Esperé. A las 8, la casa seguía en silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador y el crujido del pavo al asentarse. A las 9, la piel del pavo había perdido su brillo y comenzaba a arrugarse. El bacalao se había enfriado. La grasa empezaba a cuajar en la superficie. A las 10, apagué el fuego bajo el ponche. El aroma a canela y tejocote se sentía ahora como una burla. A las 10:15, la puerta principal se abrió, no con la alegría de una familia que llega a celebrar, no con las risas y los gritos de Feliz Navidad. Se abrió con el sigilo de 2 personas que llegan a cumplir con una obligación. Mi hijo, Martín, y su esposa, Raquel, aparecieron en el arco del comedor. «Por fin», exclamé, tratando de que mi voz sonara alegre, ocultando el nudo de ansiedad y decepción en mi garganta. «La cena se está enfriando, pero puedo recalentar el pavo en un...». Me detuve. No llevaban ropa de fiesta. Martín no llevaba el traje que le había regalado, ni Raquel el vestido de terciopelo que presumió la semana pasada. Llevaban abrigos de viaje de plumas, botas de nieve y guantes de cuero. Detrás de ellos, en la entrada de mármol, vi 2 maletas grandes, de esas rígidas y caras que usan para viajes internacionales. «Mamá», dijo Martín, y supe, por la forma en que evitaba mi mirada y se rascaba la nuca, que algo estaba terriblemente mal. Tenía 42 años, era el presidente de la constructora de su padre, pero en ese momento parecía un niño de 12 años a punto de confesar una travesura. Raquel, como siempre, tomó la palabra. Su voz era tan afilada y fría como el viento de diciembre. «Elena, lo sentimos mucho. Ha surgido una oportunidad de negocios increíble en Aspen. Un contacto de Martín, importantísimo. Tenemos que irnos. El vuelo sale en 2 horas». Sentí cómo el calor abandonaba mi rostro. No era una broma. «Pero Navidad es Nochebuena. La cena...». Invité a toda la familia. Les dije que ustedes vendrían. «Ah, sí, sobre eso», dijo Raquel sacando su teléfono. «Les envié un texto grupal a todos hace 1 hora. Les dije que la cena se cancelaba por una emergencia familiar. No te preocupes, nadie vendrá a molestarte». «¿Molestarme? ¿Una emergencia familiar?», repetí, sintiéndome estúpida. «Martín les dirá que te sentiste indispuesta. Una cosa de la edad. Lo entenderán», dijo ella, agitando una mano enguantada con desdén, como si espantara una mosca. «Congela el pavo o dáselo a los vecinos. Nosotros comeremos algo en la sala VIP del aeropuerto». «Pero, Aspen, ¿ahora? No puedo ir yo. Siempre quise ver la nieve», susurré, sabiendo ya la respuesta, odiándome por la debilidad en mi voz. Martín finalmente me miró. Sus ojos no tenían la frialdad de su esposa. Tenían algo peor, una lástima culpable que me hirió más que el desprecio de Raquel. «Mamá, es un viaje de negocios. Bueno,
es solo para parejas. De verdad, no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Esas 5 palabras resonaron en el comedor silencioso, rebotando en la vajilla intacta y en la comida que nadie probaría. No hay lugar para ti en el viaje. No hay lugar para ti en la familia. No hay lugar para ti en la vida que has construido. Entiendo, mentí. La mentira me supo a ceniza. Me sequé una lágrima inexistente en el delantal bordado que había usado para cocinar para ellos. Claro, el trabajo es primero. Vayan, no se preocupen por mí, estaré bien. Raquel sonrió, una sonrisa de victoria rápida y eficiente. Sabía que lo entenderías. Feliz Navidad, Elena. Te traeremos un imán para el refrigerador. Se fueron. Escuché el clic de las maletas rodando por el porche, el sonido del motor del Mercedes de lujo alejándose por la calle. Me quedé sola con un banquete para 20 en una casa diseñada para la familia. Apagué las luces del árbol de Navidad, uno por uno, hasta que la única luz era la del poste de la calle filtrándose por la ventana. No lloré. Simplemente comencé a guardar la comida en recipientes de plástico con una eficiencia mecánica. El silencio de la casa era ensordecedor. Esa noche pasé la Navidad sola. El día de Navidad, 25 de diciembre, me desperté con el olor a pavo frío. La casa se sentía antinaturalmente silenciosa. No había risas, ni papel de regalo rasgado, ni niños corriendo. Nunca me dieron nietos. Raquel dijo que arruinarían su figura y su carrera. Me senté en la cocina bebiendo café negro. Miré la silla vacía de Esteban. La soledad era un peso físico, una manta mojada y fría que me cubría. Me sentí tonta. ¿Qué clase de madre era que mi propio hijo me dejaba sola en Navidad? Fue entonces cuando lo vi. Una luz roja parpadeaba en el teléfono del estudio. El contestador. Martín y Raquel nunca usaban el teléfono fijo. Lo llamaban una reliquia. Caminé hacia el estudio. Era el santuario de Esteban. Sus paredes forradas de libros de ingeniería y filosofía, su escritorio de nogal macizo, su silla de cuero gastada. Raquel siempre había querido modernizarlo, convertirlo en un home office minimalista, pero yo me había negado en redondo. Era el único lugar de la casa que aún sentía mío. Presioné el botón. Señora Elena Vargas de Hinojosa, dijo una voz desconocida, profesional y neutra. Mi nombre es Arthur Coleman, de Coleman and Associates Realty. Solo llamo para confirmar que la inspección final de la propiedad en el 432 Oak Lane se realizó con éxito esta mañana, 25 de diciembre. Como acordamos con su hijo, el señor Martín Hinojosa, el cierre está completo. Los nuevos propietarios, la familia Peterson, tomarán posesión el 1 de enero. Esperamos que su mudanza haya sido fluida. Felicidades por la venta. El teléfono se me resbaló de la mano. No, no podía ser. Una broma, un error. Corrí escaleras arriba, hacia el ala de la casa donde vivían Martín y Raquel. La suite de invitados, que habían convertido en su apartamento privado. Empujé la puerta. Vacía. No vacía de viaje. Vacía de para siempre. El armario empotrado. Vacío. Ni un solo traje de diseñador, ni un solo par de los 100 zapatos de Raquel. El baño. Vacío. Ni un solo frasco de crema cara. La cama. Despojada de sus sábanas de seda. Corrí por la casa como una loca. El gran salón. El piano de Cole Steinway que le había comprado a Martín cuando tenía 10 años. Desaparecido. Los cuadros de arte moderno que Raquel había comprado. Desaparecidos. Pero lo peor, la vitrina de la sala de estar, la platería de mi abuela, desaparecida. Las figurillas de Lladró de mi madre, desaparecidas. Habían vaciado la casa, no solo de sus cosas,
de las mías. Volví a la cocina, tropezando. Sobre la isla de granito, bajo un juego de llaves que no reconocí, las de la casa para los nuevos dueños, había un sobre. Mi nombre estaba escrito con la letra apresurada de Martín. Dentro, un cheque de $20,000 y una nota. Mamá, lo siento, de verdad, pero era la única manera. Raquel y yo necesitábamos empezar de nuevo. La casa era demasiado grande, demasiados recuerdos, demasiada carga. La vendimos. Todo se hizo muy rápido. Sé que es un shock, pero es lo mejor para todos. Los Peterson son buena gente. No te preocupes por el futuro. Te transferimos $20,000. Es más que suficiente para conseguir un bonito apartamento en esa comunidad de retiro que vimos cerca de la autopista El Ocaso Dorado. Podrás hacer amigos de tu edad. No intentes llamarnos. Estaremos incomunicados por un tiempo. Lo de Aspen era cierto, pero es solo la primera parada. Nos pondremos en contacto cuando nos hayamos instalado. Con amor, Martín. Dejé caer el cheque. El papel revoloteó hasta el suelo, quedando junto a una mancha de grasa de pavo. La casa se vendió. No hay lugar para ti. Me habían echado. Me habían despojado de mi hogar, de mi vida, de los recuerdos de mi esposo. Y lo habían hecho en Navidad, la época de la familia, para asegurarse de que el golpe fuera mortal. Me dejé caer en el suelo de la cocina. Y entonces, finalmente, lloré. Lloré por mi hijo cobarde, por mi nuera malvada y por mi propia estupidez. Pasé el resto de la Navidad sola, en una casa vacía. Vacía de muebles, vacía de amor, vacía de esperanza. Tenía 69 años, una maleta, $20,000 que me quemaban como ácido y una semana antes de que los nuevos dueños vinieran a echarme de la única casa que había conocido en 40 años. Pasé 2 días en un estupor. Caminaba por las habitaciones vacías, tocando las marcas en las paredes donde antes colgaban cuadros, las hendiduras en la alfombra donde antes había muebles. Cada espacio vacío era un grito. En la habitación de Martín, el papel tapiz con cohetes espaciales que Esteban y yo colgamos en su 6º cumpleaños todavía estaba allí, pero el espacio donde estuvo su cama ahora era un rectángulo de alfombra más limpia. El 27 de diciembre, el pánico dio paso a algo más, una ira fría, glacial, una claridad aterradora. Llamé a mi hermana, Camila. Vivía en Arizona. Le conté todo, mi voz monótona, sin lágrimas. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Luego, Camila explotó. No fue un grito de simpatía, fue un rugido de batalla. Esa víbora, esa serpiente de Raquel y Martín, ese cobarde, ese hijo de su madre, gritó. Te lo dije, Elena. Te lo dije la primera vez que la vi en la boda, con ese vestido que era más blanco que sus intenciones. Te dije que Esteban nunca confió en él del todo, especialmente no después de que se casó con esa mujer. No importa, Cami, susurré. Se acabó. Lo pusieron todo a su nombre cuando Ricardo murió. Fui una tonta. Confié en mi hijo. No, gritó Camila. No, no fuiste tonta. Fuiste madre. Pero Esteban no era ningún tonto. Elena, ¿recuerdas lo que dijo en su lecho de muerte? Estaba delirando un poco, pero seguía repitiendo algo sobre su despacho. Todo está en el despacho. El despacho es la llave. Que no toquen el despacho. Siempre pensamos que hablaba de sus planos. Colgué el teléfono. El despacho de Esteban. El único cuarto que ellos no habían tocado. ¿Por qué? Raquel lo odiaba. Dijo que olía a viejo. Tal vez simplemente no les dio tiempo. Fui al estudio, miré el escritorio de nogal. Lo habían revisado, sin duda. Los cajones estaban entreabiertos, papeles sin importancia tirados por el suelo. Pero Esteban era un hombre de secretos. Era ingeniero. Todo lo que hacía tenía un propósito oculto.
Me arrodillé. Miré el frente del escritorio. Parecía sólido. Toqué la estantería de libros a su lado. Toqué la pared. Nada. Volví al escritorio. Esteban era un hombre de detalles. Sus ojos siempre se iban a las esquinas, a las juntas. Miré el zócalo del escritorio. Era de madera sólida. Pero en la esquina inferior derecha había un pequeño adorno tallado, una flor de lis que parecía meramente decorativa. La presioné. Nada. Tiré de ella. Nada. La giré. Clic. Un panel delgado en el zócalo del escritorio se abrió, deslizándose hacia adentro con un susurro suave. Dentro había una caja de seguridad de metal, pequeña y pesada, y pegada a ella, una llave. Mis manos temblaban tanto que apenas pude insertar la llave. La giré. Dentro no había joyas. No había fajos de billetes. Solo había dos cosas. Una carta sellada con lacre dirigida a mí. Para Elena, mi amor, solo cuando te sientas perdida. Y un solo documento legal, grueso, atado con una cinta azul. Abrí la carta primero. La caligrafía elegante de Esteban llenó la página. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que el miedo que me mantuvo despierto tantas noches se ha hecho realidad. Significa que nuestro hijo, Martín, ha elegido a su esposa por encima de su madre. Y significa que están tratando de quitarte lo que es tuyo. Perdóname por este secreto. No te lo dije en vida porque quería que tuvieras una relación pura con nuestro hijo, sin la carga de la desconfianza. Pero yo vi a Raquel. Vi la codicia en sus ojos el día que le dijimos el valor de la constructora. ¿Recuerdas esa cena? Ella no preguntó por el trabajo ni por los proyectos, preguntó por el valor neto y los activos liquidables. Elena, mi amor, esta casa no es de Martín. La constructora no es de Martín. Son tuyos. El documento que tienes en tus manos es el acta constitutiva del Fideicomiso Vitalicio Hinojosa. Lo creé hace 5 años. La casa, la empresa, todas nuestras acciones, cada centavo está dentro de ese fideicomiso irrevocable. Tú, mi amor, eres la beneficiaria vitalicia única. Tienes derecho a vivir en esta casa y a recibir el 100% de las ganancias de la empresa hasta el día de tu muerte. Martín fue nombrado fiduciario. Su trabajo es administrar los bienes en tu beneficio. Protegerte. Él no puede vender la casa. No puede tocar el capital. No puede hacer nada sin tu firma notariada. Si ha vendido esta casa, ha cometido un fraude masivo, un delito federal. Ha traicionado su deber fiduciario, lo cual es castigado con la cárcel. Raquel debe haber encontrado a un abogado corrupto para crear documentos falsos. Pero este fideicomiso es una fortaleza. Es a prueba de balas. No llames al abogado de la familia, Ernesto. Es un buen hombre, pero débil. Raquel lo manipulará. Llama al hombre cuyo nombre está en el reverso de esta carta. David Peña. Es el hijo de mi viejo amigo de la universidad. Es joven, es un tiburón y odia a los tramposos. Le confié una copia de todo esto. Él sabe qué hacer. Te amé cada día de mi vida, Elena. Ahora ve y lucha. Recupera tu hogar. Recupera tu vida. No dejes que ganen. Tuyo por siempre, Esteban. Dejé caer la carta. El aire volvió a mis pulmones. No era un suspiro de alivio, era un grito de guerra. Tomé el teléfono. Marqué el número de David Peña. Señora Hinojosa, dijo la voz joven y enérgica al otro lado. David Peña, le confieso que llevo 5 años esperando esta llamada. Su esposo fue un genio y un profeta. Me reuní con él esa misma tarde. Su oficina era moderna, de cristal y acero, en el piso 30 de un rascacielos. David era todo lo contrario a la imagen de Raquel. Agudo pero amable, vestido con elegancia pero sin ostentación. Puso mi copia del fideicomiso junto a la suya sobre una mesa de caoba. Es una obra de arte, dijo.
Martín tienes el control operativo, pero usted tiene la propiedad absoluta. Todo lo que él ha hecho es ilegal. Pero, la venta, los Peterson, tartamudeé. Ya los investigué en cuanto colgamos, sonrió David. Los Peterson no existen. La compradora es una corporación fantasma registrada en Delaware, R&M Holdings. ¿Adivina qué significa R&M? Raquel y Martín. Exacto. Se vendieron la casa a sí mismos a un precio ridículamente bajo, usando documentos falsificados. Estaban lavando la propiedad, tratando de sacarla del fideicomiso para poder venderla legalmente a un comprador real. El dinero que usaron fue desviado de la propia constructora Hinojosa, lo que significa que no solo es fraude, es malversación y evasión fiscal. Me senté, procesando la magnitud de la traición. No solo me echaron, me estaban robando activamente. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi voz era un hielo fino. Hacemos lo que su esposo quería, dijo David. Luchamos. Primero, notificamos al banco que administra el fideicomiso sobre el incumplimiento del deber fiduciario. Eso congelará cada cuenta que Martín y Raquel posean, incluyendo las de Aspen. Una sonrisa cruel se dibujó en mi rostro. Que se queden sin dinero en medio de la nieve. Segundo, continuó David, presentamos una orden de restricción y una demanda por fraude y malversación. La venta es nula. ¿La casa sigue siendo suya? No, lo detuve. David me miró, confundido. No, no todavía. Congela las cuentas. Deja que el pánico se asiente. Deja que vuelen de regreso. Quiero ver sus rostros cuando entren a mi casa. David entendió. Quiere que la trampa se cierre cuando ellos estén dentro. Quiero que vuelvan a la casa que declararon vacía, dije, y la encontrarán llena, llena de la verdad y llena de mí. Es poético y legalmente sólido, asintió David. Pero mientras tanto, no puede quedarse aquí. Necesitamos que esté segura. Llamé a mi hermana Camila. Empaca tus maletas, hermana. Te vienes a mi casa. Es hora de reunir a la familia, la verdadera familia. El plan se ejecutó con una precisión militar. David contactó al banco. El gerente, un hombre llamado señor Torres, fue quien había aprobado la transferencia de Martín. Cuando David le presentó el fideicomiso original, el hombre casi sufre un infarto. Se dio cuenta de que había sido cómplice por negligencia de un fraude multimillonario. Para salvar su propio pellejo, cooperó al instante. Las cuentas fueron congeladas el 29 de diciembre. Javier, el hijo de mi hermana Camila, que había volado desde Arizona, estaba en Aspen. Resultó que Javier no era solo contador, sino un exinvestigador militar. Estaba hecho para esto. Se registró en el mismo resort de lujo. Su informe telefónico esa noche fue delicioso. Están en el restaurante francés más caro del resort, tía, me susurró por teléfono. Raquel acaba de pedir la botella de champán más cara. Y, oh sí, la tarjeta fue rechazada. Escuché los gritos apagados de Raquel a través del teléfono de Javier. Inténtelo de nuevo. Debe ser un error. Es una tarjeta sin límite. El camarero está pálido, tía. Lo siento, señora. Ha sido rechazada. Raquel le da otra tarjeta. Rechazada. La American Express de Martín. Rechazada. Están siendo escoltados fuera del restaurante. Están llamando al hotel. Oh, tía. El hotel les dice que su pago por adelantado fue revertido por el banco. Tienen que desalojar sus habitaciones. Esta noche. Excelente, dije, y colgué. El 30 de diciembre recibí una llamada frenética de Martín. La ignoré, y la siguiente, y los 20 mensajes de texto. El 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, yo estaba lista. Camila había llegado el día anterior. Juntas recorrimos la casa vacía. Lloramos un poco, nos reímos mucho, y luego nos pusimos a trabajar.
David Peña había contratado a una empresa de mudanzas para traer mis muebles de vuelta de la unidad de almacenamiento donde los había guardado. La silla de Esteban estaba de vuelta en el estudio. Mi vajilla estaba de vuelta en el comedor. Hice que Matí, mi antigua ama de llaves, que había renunciado cuando Raquel la maltrató, volviera. Le pagué el doble. Señor Elena, es un milagro, dijo llorando. Siempre supe que esa mujer era el diablo. Preparamos una cena, no un banquete, solo una comida sencilla y elegante para 4. Para mí, para Camila, para David Peña y para Mati. Javier seguía en un avión volando de regreso. Estábamos sentados en el comedor a punto de brindar por el año nuevo, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Martín y Raquel entraron como un huracán. Se veían demacrados, sucios por el viaje, sus caros abrigos arrugados. Se detuvieron en seco al vernos, al ver la mesa puesta, al ver la casa viva. Mamá, jadeó Martín. Pero, ¿cómo? La casa, los muebles. Raquel fue la primera en recuperarse. Su rostro se contorsionó de furia. Tú, vieja bruja, ¿qué hiciste? ¿Dónde está nuestro dinero? Los bancos no nos responden, nos trataron como basura. Me limpié la boca con la servilleta de lino. Buenas noches, Raquel, Martín. ¡Qué sorpresa! Pensé que estaban en Aspen, ocupados, sin lugar para mí. ¿Quién es usted? Ladró Raquel, señalando a David. David Peña, dijo él, levantándose. Soy el abogado del fideicomiso vitalicio Hinojosa, y ustedes dos están en serios problemas. Durante los siguientes 10 minutos, David, con una calma brutal, les explicó todo. El fideicomiso, el fraude, la venta nula, la malversación de fondos de la empresa, las cuentas congeladas, las firmas falsificadas. La cara de Martín pasó del blanco al verde. Raquel temblaba, pero no de miedo, de rabia. «Tú no sabes nada», gritó. «Esa casa era una tumba, llena de sus trastos viejos y sus recuerdos. Yo le di vida a esta familia. Yo hice que Martín fuera un hombre exitoso. Merecíamos ese dinero». «¿El dinero que mi esposo ganó?», pregunté, mi voz suave. «El dinero que tú y mi hijo usaron para comprar esta casa a sus espaldas por una fracción de su valor, fue idea tuya». Martín se volvió hacia Raquel, su voz quebrándose. «Tú dijiste que era la única manera, que ella era un lastre, que debíamos asegurar nuestro futuro. Y tú lo hiciste, cobarde», escupió Raquel. «Firmaste los papeles». «Se acabó», dije, poniéndome de pie. El sonido de mi silla en el suelo de madera fue el único ruido en la habitación. «Raquel», dije mirándola, «tú me quitaste a mi hijo, convertiste a un buen hombre en un ladrón cobarde, me quitaste mi Navidad, intentaste quitarme mi hogar, ahora yo te quito tu estilo de vida. Y tú, Martín, me volví hacia mi hijo». Las lágrimas corrían por su rostro. «Rompiste el corazón de tu padre y rompiste el mío. Me dijiste que no había lugar para mí en tu vida. Me dejaste sola en una casa vacía en Navidad, con $20,000 de limosna». Hice una pausa, saboreando el momento. «Bueno, ahora no hay lugar para ninguno de los dos en mi casa». Saqué mi teléfono. El 1 de enero, el día que los nuevos dueños llegaban. «Tienen suerte», les di hasta la medianoche. Son las 11:50 p.m. Tienen 10 minutos para sacar sus maletas de Aspen, de mi entrada. Después de eso, llamaré a la policía por allanamiento de morada». «No puedes hacernos esto», gimió Martín. «Soy tu hijo. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. Debiste pensar en eso cuando me dejaste una nota y un cheque de $20,000 para el ocaso dorado», respondí. «Resulta que esa comunidad tiene una lista de espera. Tal vez deberían aplicar». Señalé la puerta. «Feliz Año Nuevo. Váyanse».
Se fueron, derrotados. Raquel me lanzó una mirada que prometía venganza, pero estaba vacía. Era una tigresa sin garras. Martín ni siquiera pudo mirarme. Lo vi tropezar en el porche, un hombre roto. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó, pero esta vez no era un silencio opresivo, era un silencio de paz. Camila me abrazó. Esteban estaría tan orgulloso. David levantó su copa. Por la señora Hinojosa, la única y verdadera Due. Levanté mi copa. Por Esteban y por las casas vacías, que nos dan la oportunidad de empezar de nuevo. El reloj dio la medianoche. El nuevo año había llegado. El epílogo de mi vida fue mucho más interesante que el prólogo. Raquel intentó luchar. Contrató abogados. Pero la evidencia del fraude era tan abrumadora que su propio abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo. David Peña fue despiadado. Ella tuvo que renunciar a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio Hinojosa a cambio de que el fideicomiso no presentara cargos penales por la falsificación. El comprador de la venta fantasma, es decir, ella misma, la demandó por fraude y pasó el siguiente año ahogada en deudas legales. Su mundo de lujo se evaporó. Martín se divorció de ella. Fue lo único inteligente que hizo. Perdió su puesto como fiduciario. Por supuesto, David y yo nombramos a un gerente profesional para dirigir la constructora, y Martín tocó fondo, sin esposa, sin dinero, sin trabajo. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Consiguió un trabajo en una ferretería. Me llamó 3 meses después de la víspera de Año Nuevo. Su voz era irreconocible, humilde. «Mamá», dijo, estoy en terapia. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. No espero que me perdones. Solo quería decir que lo siento. Y quería preguntarte, ¿puedo ir a cenar el domingo? No quiero nada. Solo hablar. Lo pensé mucho. Puedes venir, Martín, pero que sepas que la confianza no es un plato que se recalienta. Se tiene que cocinar desde cero. Comenzó a venir los domingos. Fue incómodo, doloroso, pero por primera vez en una década hablé con mi hijo, no con el títere de Raquel. El camino es largo y quizás nunca volvamos a ser lo que fuimos, pero él está tratando de dejar de ser un cobarde y yo estoy tratando de aprender a perdonar en mis propios términos. En cuanto a mí, Elena, la mujer de 69 años en una casa vacía. La casa ya no está vacía. Vendí la mayoría de los muebles pesados y oscuros de Esteban, la pinté de colores claros, instalé un tragaluz y en la enorme cocina y el comedor formal hice lo que siempre soñé. Fundé la beca culinaria Esteban Hinojosa. Convertí mi casa en una pequeña y exclusiva escuela de cocina para jóvenes chefs sin recursos. 2 veces por semana, mi casa se llena de ruido, de olores, de jóvenes discutiendo sobre la acidez de un tomate o la textura de una masa madre. Esta Navidad, un año después de la peor noche de mi vida, la casa olía a gloria. Había pavo, bacalao y romeritos, pero la mesa ya no estaba puesta para una familia que nunca llegó. Estaba puesta para 30 personas. Mis estudiantes, mis amigos, Camila, David y su esposa. Y en la cabecera, en la silla de Esteban, me senté yo, no como la viuda, no como la madre, sino como la matriarca. Martín vino más tarde, esa noche, trajo un postre que había comprado, comió en la cocina con los estudiantes. Antes de irse, me abrazó. «Gracias por dejarme venir, mamá. Feliz Navidad». «Feliz Navidad, hijo», le respondí. Lo vi irse y por primera vez no sentí dolor. Sentí paz. La casa ya no estaba vacía, estaba llena, llena de vida, mi vida, y en ella, finalmente, había lugar para todos los que me respetaban
incluyéndome a mí misma. Aquí tienes 5.000 caracteres adicionales que continúan la historia de Elena expandiendo su nuevo propósito en la vida. La historia continúa después de la fiesta del 73 cumpleaños de Elena. El camino de Martín hacia la redención estaba lejos de terminar, pero por primera vez Elena vio en sus ojos la sombra del hombre que Esteban y ella habían criado antes de que la ambición de Raquel lo erosionara. Él se quedó esa noche ayudando a Mati y a los estudiantes a limpiar la cocina, fregando ollas y sartenes sin una pizca de la antigua arrogancia. Era un comienzo, pero la verdadera transformación de Elena acababa de empezar. La beca culinaria Esteban Hinojosa floreció. Lo que comenzó como un pasatiempo para llenar el silencio se convirtió en un fenómeno local. Los periódicos escribieron sobre la matriarca de Oak Lane, la viuda que había convertido su mansión en una incubadora de talento. Un joven de 18 años, Leo, uno de sus primeros estudiantes, un huérfano que había llegado a ella con las manos quemadas por trabajar en una freidora, ganó una prestigiosa competencia nacional de cocina. En televisión, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mi cocina no es mía, es de la señora Hinojosa. Ella no solo me enseñó a cocinar, me enseñó que yo valía algo». La casa de Elena se convirtió en un símbolo, pero su historia estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Un martes por la tarde, David Peña la visitó. Ya no venía como abogado, sino como un amigo de la familia, casi como el hijo que había perdido. Traía consigo a un hombre mayor, de unos 80 años, con las manos manchadas de grasa de motor y una mirada de profunda tristeza. «Elena, te presento al señor Benítez», dijo David, «y señor Benítez, ella es la mujer de la que le hablé». Invité al señor Benítez a sentarse en la cocina. Le serví café y el pastel de manzana que acababa de hornear. Durante una hora, el hombre habló. Su historia era aterradoramente familiar. Sus hijos, exitosos banqueros, estaban tratando de declararlo legalmente incompetente. La razón: se negaba a vender el taller mecánico que había sido su vida durante 60 años. Querían demolerlo para construir apartamentos de lujo. «Dicen que estoy senil, señora», dijo el señor Benítez, su voz quebrándose. «Dicen que no sé lo que firmo, que soy un peligro para mí mismo. Pero este taller es todo lo que tengo. Es donde le enseñé a mi nieto a cambiar el aceite. Y ahora, mis propios hijos». David me miró. «Es el mismo patrón, Elena. Abuso financiero de ancianos. Están usando su edad contra él, igual que Raquel y Martín intentaron usar la tuya». Esa noche, Elena no durmió. Vio el rostro del señor Benítez en la oscuridad. Vio su propio rostro reflejado en el pánico de ese hombre. A la mañana siguiente, llamó a David. «Quiero testificar en el caso del señor Benítez», dijo. «¿Como testigo de carácter?», preguntó David. «No», respondió Elena, su voz firme como el acero. «Como testigo experta en cómo la codicia puede usar la edad como un arma, experta en cómo la sociedad descarta a las personas mayores como carga en lugar de recurso. Prepara mi declaración». Una semana después, Elena Hinojosa entró en la corte, no con el delantal de la abuela, sino con un traje sastre color marfil que Camila le había ayudado a elegir. Cuando el abogado de los hijos del señor Benítez la interrogó, intentó la táctica de Raquel. «Señora Hinojosa, usted no es psiquiatra. ¿Qué la califica para hablar de la competencia del señor Benítez?». Elena lo miró fijamente. «Usted tiene razón. No soy psiquiatra. Soy una sobreviviente. Soy una mujer de 70 años a quien su propia familia intentó desechar en un asilo llamado El Ocaso Dorado después de robarle su casa. Sé exactamente cómo suena la codicia
cuando se disfraza de preocupación. Y puedo decirle, mirándolo a los ojos, que el señor Benítez no está senil, está desconsolado, y ustedes están confundiendo deliberadamente el dolor con la demencia. Su testimonio fue devastador. El juez desestimó el caso de incompetencia. El señor Benítez conservó su taller. La victoria fue noticia. La matriarca millonaria que salva al mecánico. Esa misma semana, David, Camila y Elena se sentaron en el estudio de Esteban. «Esto es más grande que mi cocina», dijo Elena, «y es más grande que el taller del señor Benítez. Esto es una epidemia. Nuestros hijos creen que les debemos todo y que cuando ya no somos útiles, somos desechables». David sonrió. Esteban estaría orgulloso. «¿Qué tienes en mente, Elena?» «Tengo en mente», dijo ella, «que ya no quiero que mi nombre se asocie con un fraude familiar. Quiero que el nombre Hinojosa signifique algo más. Nació la Fundación Hinojosa para la Justicia Senior. Con el capital recuperado de la constructora y la experiencia legal de David, crearon la primera firma de abogados pro bono del país dedicada exclusivamente a combatir el abuso financiero de ancianos. Su primer gran proyecto fue audaz. La comunidad de retiro El Ocaso Dorado, la misma a la que Martín y Raquel querían enviarla, estaba en bancarrota. La administración era corrupta y las instalaciones eran deprimentes. La Fundación Hinojosa la compró. Elena pasó los siguientes 6 meses no en la cocina, sino con arquitectos y diseñadores. Demolió las paredes interiores, abrió los espacios, instaló un invernadero, un taller de carpintería y, por supuesto, una cocina de enseñanza de última generación. La rebautizaron como Residencia Esteban Hinojosa. Ya no era un lugar donde la gente iba a esperar la muerte. Era un campus donde la gente iba a empezar su tercer acto. El señor Benítez dirigía el taller de mecánica. Camila organizaba un club de teatro y Elena era el alma. ¿Y Martín? Siguió en su terapia. Siguió trabajando en la ferretería. Un día se presentó en la residencia. «Mamá», dijo sosteniendo una caja de herramientas, «no soy abogado, no soy chef, pero sé arreglar cosas. El señor Benítez dice que necesita ayuda con el mantenimiento. ¿Hay lugar para mí aquí? No como gerente, como voluntario. Quiero ser útil». Elena lo miró. El hombre que la había abandonado por dinero ahora pedía trabajar gratis para expiar su culpa. «El grifo de la cocina 3B gotea», dijo ella, dándole un leve empujón. «Bienvenido al equipo, Martín». En sus 75 cumpleaños, la fiesta no fue en su casa. Fue en el gran jardín de la Residencia Hinojosa. Estaba rodeada por sus estudiantes, por los residentes, por David y su familia, por Camila y por el señor Benítez. Martín se acercó con un pastel. Esta vez lo había hecho él. Un 3 leches. Era perfecto. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo. Gracias por el lugar». Elena sonrió, tomando la rebanada. «Siempre hay lugar, Martín. Siempre hay lugar para la familia que se lo gana».